Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Esta semana han pasado muchísimas cosas en los mercados, por lo tanto pues tenemos muchísimo que comentar. Veíamos esos resultados electorales en Europa que han marcado sin lugar a dudas el rumbo de las bolsas en Europa. También veíamos en Estados Unidos ese dato del IPC, luego veíamos la decisión de los tipos de interés que, como ya sabía, no se han movido, pero el discurso de Powell pues la verdad que nos dejó alguna perlita que quizás deberíamos tener en cuenta. Por lo tanto, antes de comenzar con el análisis de los índices, que como os digo va a haber mucho movimiento respecto a lo que veíamos anteriormente, hay que tener en cuenta esas divergencias que eran muy peligrosas en semanal y que ahora están cogiendo muy mala pinta. Antes de ello veremos, también comentaremos la sensación que tenemos ahora mismo con todo eso que ha pasado esta semana y le daremos quizás una explicación a ese movimiento en los mercados. Después del análisis de los índices veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana y la anterior, porque no tuvimos vídeo del resumen semanal la semana pasada. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Vamos al lío. Bueno, pues vamos a ir por partes y vamos a comenzar por la parte que le toca a los índices europeos y lo que ha pasado esta semana en las bolsas. Hay que partir de ese resultado electoral que veíamos el domingo, en el que quizás se ha polarizado aún más esos resultados y hemos visto cómo lo que llaman ultraderecha ha empezado a coger mayor fuerza en Europa y a la vez quizás esos partidos más a la izquierda han ido perdiendo fuerza. Pero eso es lo que nos están contando los titulares, como que es lo verdaderamente importante. Pero quiero que recordemos una frase que se dijo en el año 2012 cuando estaba en riesgo la situación del euro en toda Europa. Lo que se dijo es que no pasaba nada, que se iba a imprimir todo el dinero que hiciese falta para que todos los países de la Unión Europea pudiesen hacer frente a sus deudas. Y después de esos resultados electorales se han empezado a escuchar cosas que irían en contra de esa frase, como por ejemplo escuchamos a Ursula von der Leyen decir que a lo mejor a partir de ahora cada país tiene que empezar a pagar su deuda, como a lo mejor también estamos viendo países como Francia, en los que ya hemos visto que ha dimitido Macron y parece que los próximos resultados electorales no van a ir a favor de mantener lo que teníamos ahora mismo. A lo mejor las políticas que se empiezan a tomar no son las que estábamos viendo hasta ahora. Las políticas en Europa han sido, como decíamos, aumentar muchísimo el déficit, emitir aún muchísima más deuda, seguir pagando muchísimos tipos de interés y nos vamos endeudando todo lo que podemos constantemente para que ningún país de la Unión Europea lo pase mal y poder seguir pagando la fiesta. Y parece que a lo mejor después de esos resultados electorales, pues a lo mejor esas políticas empiezan a cambiar. El resultado que hemos tenido de todas esas políticas ha sido una inflación brutal, debido a que se mantuvieron durante muchísimos tiempos los tipos de interés bajísimos, se sigue emitiendo muchísimo dinero y eso provocó una inflación espectacular. Cuando tienes una deuda tan grande, la única opción que tienes es aumentar muchísimo la inflación para que esa deuda al final acabe pareciendo pequeña y luego acabar reestructurando toda tu deuda, o la segunda opción que tienes es empezar a ser responsable y empezar a ajustar gastos y quizás empezar a pasarlo un poquito peor y que no podamos seguir manteniendo los mismos beneficios sociales que tenemos hasta ahora. Y yo creo que por ahí es por donde están yendo los tiros, que quizás los inversores están teniendo miedo de que ahora tengamos que empezar a ser responsables y que cada uno acabe pagando su fiesta, porque a lo mejor hay países en los que no se quiere pagar la fiesta que estamos teniendo los españoles, o otros países que a lo mejor se están beneficiando de Alemania o Francia o otros países que a lo mejor están aportando más a la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que es ahí donde está el riesgo. De hecho, esta semana veíamos que caía muchísima fuerza el índice italiano y también el IBEX 35. También caía el índice francés, y eso es todo debido a que va a haber unas nuevas elecciones y evidentemente a los inversores no les gusta que no haya algo seguro. Es decir, cuando hay turbulencias a nivel político, los inversores intentan huir. Además, veíamos cómo a final de esta semana esos bonos en Francia empezaban a tensionarse de forma muy importante y veíamos cómo los CDS aumentaban a niveles que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Esa prima de riesgo respecto
a la deuda alemana se incrementaba de forma muy pero que muy importante, porque si a lo mejor empezamos a ser responsables y tenemos que dejar de emitir tanta deuda como se está emitiendo hasta ahora y dejar de inyectar tanto dinero, a lo mejor se nos complica eso de pagar todos los intereses, porque hasta ahora se ha ido tapando un hueco haciendo 8 huecos más. Y eso, pues creo que es una patada hacia adelante, pero cuando haya que rendir cuentas, pues como decíamos, lo podemos acabar pasando bastante mal. Y yo creo que es por lo que se ha debido esta caída ahora mismo, esta semana, en las bolsas europeas. ¿Qué teníamos al otro lado del charco? Pues bueno, teníamos en Estados Unidos ese dato del IPC y sorprendentemente ha salido por debajo del esperado y casualmente el mismo día teníamos esa decisión de los tipos de interés y teníamos la reunión en la que hablaba Powell y daba su discurso. Quizás tras ese dato del IPC pues se esperaba que a lo mejor tuviéramos mayores facilidades para bajar tipos en Estados Unidos, que en principio se esperaba que fuera a haber 2 bajadas, pero aún con ese dato del IPC que fue bastante positivo, han seguido diciendo que la perspectiva o las previsiones siguen siendo de que haya una única bajada de los tipos de interés. Esto, aunque pueda parecer lo contrario, no se lo ha tomado bien el mercado americano. ¿Y por qué digo que puede parecer lo contrario? Porque, por ejemplo, estamos viendo como el SP500 se ha mantenido muy bien en esa zona o en ese rango de máximos históricos en los que se ha movido los últimos días de la semana. Pero hay que tener en cuenta que esto parece más un decorado que una realidad, porque si vemos los componentes del SP500 podemos ver cómo la mayoría de las empresas, de las acciones que están dentro del SP500 han corregido, mientras que las empresas más grandes que más ponderan dentro del índice han subido. Es decir, si mantenemos a flote a Nvidia, a Apple, a Microsoft y a 4 empresas más que ponderan más, mantenemos al SP500 en máximos, mientras que vemos que el mercado en general está corrigiendo. Y eso lo podemos ver, lo vamos a ver ahora con el Dow Jones, que en esta semana no ha conseguido irse a máximos, todo lo contrario, ha seguido corrigiendo. Por lo tanto, cuidado porque esto parece un decorado lo que estamos viendo en el SP500 de cara a esas elecciones que tendremos en Estados Unidos, de cara a que dé la sensación de que la bolsa lo ha hecho muy bien, de que fíjate que bien lo estamos haciendo, el SP500 ha subido un 15, un 20% en todo lo que lleva en el año, pero en realidad si vemos el conglomerado de empresas, pues a lo mejor no lo están haciendo tan bien. ¿Cómo concuerda todas estas cosas que estamos contando, tanto en Europa como en Estados Unidos, con esa hoja de ruta que planteamos hace unas semanas? Bueno, la verdad que yo creo que cada vez va ganando más probabilidad. Recordad que cuando la analizamos decíamos que la probabilidad que la tenemos que dar era muy bajita porque nos estábamos basando en alguna realidad, pero había muchas cosas que estaban en el aire todavía. ¿Qué debíamos tener en cuenta? Muy importante los datos de IPC y muy importante también el deterioro de la economía en Estados Unidos y que eso nos tenía que llevar a que alargasen esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos hacia el mes de septiembre y octubre. ¿Por qué? Pues porque eso nos daría la oportunidad de que ahora estuviésemos 1 o 2 meses corrigiendo, quizás el mercado presionando a la Fed para que por fin bajasen los tipos de interés y cuando viniese esa bajada de los tipos de interés viésemos esa última subida muy cercana o por qué no incluso superar a los antiguos máximos históricos. Como vemos, Europa parece que sigue ese rumbo. Dow Jones también vemos que sigue ese rumbo, pero el SP500 nada de nada, sigue todavía en la zona de máximos históricos. Quizás lo que nos ha descuadrado un poquito más ha sido la bajada de los tipos de interés en Europa. El BCE decidió la semana pasada bajar los tipos de interés por primera vez en la historia antes que en Estados Unidos. Y la verdad que es bastante llamativo porque parece que el dato último que había salido del IPC, de la inflación en Europa, había sido negativo para bajar los tipos de interés. Aún así, bajaron los tipos de interés y es que además, si tú devalúas el euro respecto al dólar, porque estás haciendo que haya más facilidad para obtener euros respecto al dólar, eso hace que pierda valor, lo que estás haciendo es importar inflación, porque hay muchos productos, muchas materias primas que les consumimos en dólares y que nos van a costar, en teoría, más por el cambio euro-dólar. Quizás, pues bueno, esto ha sido una presión más de la Fed, aunque creamos que no, hacia el Banco Central Europeo para así mantener fuerte el dólar, y lo estamos viendo ya esta semana como se ha revalorizado de forma importante el dólar respecto al euro y que así dé aún una mayor sensación de fortaleza el mercado americano y también la economía americana de cara a esas elecciones. Quizás haya estado la clave para, por primera vez en la historia, bajar esos tipos de interés. Por lo tanto, como veis en la parte macro,
pues parece que va teniendo sentido esa hoja de ruta, porque además estamos viendo cómo los datos de desempleo en Estados Unidos siguen saliendo por encima de lo esperado, pero tampoco llaman excesivamente la atención, que era lo que decíamos, tienen que ser datos malos, pero no tan malos para precipitarse a bajar antes los tipos de interés, que esperemos a septiembre, octubre, y que los datos del IPC sigan siendo positivos o que por lo menos se mantengan como estaban, para que así digan, vale, hasta que no se deteriore del todo la economía en Estados Unidos, no vamos a bajar los tipos de interés. O si no vemos que lo hace antes, de hecho Powell lo dijo el otro día, si vemos que el desempleo empieza a dar datos bastante preocupantes, directamente bajamos los tipos de interés. Pero como no son tan preocupantes, no bajamos los tipos de interés. Y con el IPC, pues bueno, siempre tendremos la excusa de decir que a lo mejor todavía no está en el objetivo, como ha dicho, y que podemos esperar un poquito más. Por lo tanto, la previsión que se tiene ahora mismo es que se bajen los tipos de interés en septiembre. Si siguen los mercados esa hoja de ruta, pues lo que deberían hacer los índices es empezar a corregir según se vea que no van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos, ir presionando, porque quizás la economía, las empresas pueden empezar a tomar un poquito mal que estén los tipos de interés tan altos durante mucho tiempo, y luego cuando ya al mes de agosto, mes de septiembre sea totalmente evidente y ya salgan los típicos de la Fed diciendo ya sí que sí, la siguiente reunión se van a bajar los tipos de interés, la bolsa empieza a repuntar con mucha fuerza. Hay muchísimos inversores esperando a que en Estados Unidos se bajen los tipos de interés porque se piensa que la subida va a ser totalmente vertical. Y hay que tener en cuenta que las primeras semanas, los primeros meses de una bajada de los tipos de interés suelen ser positivos porque quizás eso se hace pensar que coge aire el mercado allí, la economía, pero luego se acaba viendo que es por un deterioro evidente. Por lo tanto, pues bueno, veremos a ver si se adapta a esa hoja de ruta. Y ya lo último, fue muy curioso cuando le preguntaron a Powell por esos datos de desempleo en Estados Unidos, o esos datos, mejor dicho, del empleo, de cómo se encontraba el empleo en Estados Unidos. Y él mismo reconoció que a lo mejor sí que es verdad que estaban un poquito inflados esos datos positivos. Es decir, ojito, porque a lo mejor la economía en Estados Unidos no está tan bien como se nos está haciendo pensar, pero es lo que tiene que tener ese decorado de esa obra de teatro, podríamos decir, que tenemos ahora mismo, para como de cara a esas elecciones en Estados Unidos puedan decir que la economía se mantiene fuerte y que el SP500 está bastante cerca de máximos históricos, o que en el último año ha subido un 10, un 15%. Por lo tanto, pues bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo. Vista ya la parte macro, luego veremos también el análisis técnico de los índices, a ver si también siguen esa hoja de ruta. Ahora primero veremos esos datos que he sacado de Twitter y que me parecen curiosos, y posteriormente veremos el análisis de los índices. Va a ser clave esas divergencias semanales que comentábamos en el último vídeo del resumen semanal, y que tras las caídas que hemos visto tan fuertes, sobre todo en Europa, están empezando a coger muy pero que muy mala pinta. Veremos si solo es un susto o es el principio de un descalabro. Bueno, vamos a continuar con esos datos curiosos que he sacado esta semana de Twitter. Los tres primeros van a ir muy en relación a lo que acabamos de comentar, y de hecho el primero de estos datos de Ryan Detrick quizás podría ir en contra, o quizás me llevaría a la contraria con lo que yo os acabo de decir, de que cuando se bajan los tipos de interés en un primer momento, pues puede ser positivo, pero luego es negativo. Ryan Detrick lo que dice es que si puede la Fed bajar los tipos de interés estando en máximos históricos. Y lo que dice es que desde el año 1980 se han bajado 20 veces los tipos de interés, estando el SP500 a menos de un 2% de máximos históricos, y que eso ha sido muy positivo para la bolsa en esas 20 veces. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, o hay que leerlo entre líneas. Si nos fijamos, durante los años del 2000 y del año 2009 también se bajaron los tipos de interés, y aquí no vimos que fuera positivo, todo lo contrario. Lo hemos explicado muchas veces, cuando se bajaron los tipos de interés, la economía vio quizás unas semanas positivas, pero luego empezó a corregir con bastante fuerza. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando veíamos esa bajada de los tipos de interés, habíamos visto una corrección anterior ya importante, la que ahora quizás estamos esperando, estamos viendo ya en Europa y en el Dow Jones, y posteriormente, cuando se bajan tipos, se ha recuperado un poquito, pero no estamos cerca, evidentemente, de máximos históricos. Nos queda un par de semanas o tres para volver a esos máximos históricos y luego empezar a corregir. Por lo tanto, hay que leerlo entre líneas. Es muy importante también saber diferenciar si esa bajada de los tipos de interés va a llegar porque
está controlada la inflación o porque la economía se está deteriorando. Y si sabemos leer entre líneas y escuchamos a Powell decir que si el desempleo se empieza a deteriorar de forma importante, bajarían los tipos de interés de forma rápida, pues cuidado, porque a lo mejor él tiene en la cabeza que a lo mejor el desempleo se puede empezar a descontrolar, y de hecho ya hay datos que lo están asimilando o que están diciendo que el desempleo está empezando a coger un tono un tanto negativo. Por lo tanto, sí que es verdad, fijaros que sobre todo entre la época de los 80 y de los 90 hemos visto muchas bajadas de los tipos de interés y ha sido positivo para las bolsas, pero eso hay que recordar que veníamos de una época muy inflacionaria, una época inflacionaria que duró bastante más tiempo de lo que ha durado hasta ahora, y por lo tanto era su principal problema. Ahora sí vemos que el principal problema ya no es la inflación, sino el deterioro económico, que podemos sufrir una crisis económica o que tenemos una deuda descontrolada, pues a lo mejor hay que leerlo de forma diferente. Estos datos, pues bueno, siempre hay que ponerles en contexto y saberles entender bien. Vamos con el siguiente de los datos, que es de José Luis Carpatos. Aquí nos está hablando de lo que comentaba antes de la deuda en Francia. Lo que dice José Luis Carpatos es que el spread de los bonos franceses respecto a los alemanes pues se ha disparado totalmente. Fijaros, una subida muy vertical. Y es muy peligroso porque los contagios de la deuda en Europa son muy rápidos. Hoy es Francia, mañana es España, pasado es Italia y pasado es Portugal. Por lo tanto, cuidado porque esto nos recuerda a eso que vimos en el año 2012. También hay que tener en cuenta, y esto hay que dejarlo claro, que cuando empezamos a ver datos muy negativos de posibles problemas que podemos empezar a tener, pero que no son reales de momento, suelen coincidir en los últimos años. Lo hemos visto sobre todo con suelos de caídas en los mercados. Es decir, si vemos que esos miedos poco a poco pues se van difuminando, eso nos puede decir que estamos viendo un suelo de la corrección. Si por el contrario se acaban haciendo realidad, pues ahí es cuando nos debemos preocupar de forma ya importante. Vamos con el siguiente de los tweets, que es de Héctor Chamizo. Y esto, la verdad que pues, también nos hace ver por qué está subiendo ahora mismo el SP500. Fijaros, lo que él muestra es la subida en azul oscuro de Amazon, Apple, Microsoft, Google y Nvidia, un 32% en todo lo que llevamos de año, mientras que el SP500 ha subido un 13%. Estas empresas son las que más ponderan dentro del SP500, es decir, manteniendo estas 5 empresas al alza, mantienes el SP500 al alza. Y eso pues se vende luego muy, pero que muy bien. Por lo tanto, pues bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, si esto lo ponemos en contexto con lo que veíamos antes de Ryan Detrick, pues bueno, hay que tener en cuenta que a lo mejor sí estamos en máximos históricos en el SP500, pero en el resto de índices que nosotros analizamos y que quizá nos afectan un poquito más, pues a lo mejor no estamos en máximos históricos y lo veremos en la siguiente sección también en el Dow Jones. Vamos con el siguiente de los tweets y lo que nos viene a decir es la importancia que ha tenido en las últimas semanas o meses esa recompra de acciones. Fijaros cómo desde que comenzó 2024 la recompra ha sido brutal. Y es que lo hemos venido comentando ya desde el año pasado. La subida que estamos viendo en bolsa viene muchas veces marcada por esa gran recompra de acciones. Si las empresas en Estados Unidos se están financiando, las grandes empresas se financian un 4%, a un 5%, a lo mejor, yo qué sé, y luego recompran acciones con esa financiación y luego sus acciones se revalorizan un 15%, pues la verdad que es el negocio perfecto, 15% tirando a la baja. ¿Cuál es el problema? Pues que mientras esto se pueda mantener así, mientras haya dinero, pues seguimos con las recompras y aquí todo pues es fiesta. Pero por ejemplo, a partir del lunes empieza esa época del blackout, que es con la presentación de resultados en Estados Unidos no se pueden recomprar acciones y casualmente siempre que hay un periodo de blackout y no se pueden recomprar acciones, el mercado tiende a corregir. Por lo tanto, es totalmente evidente a qué se debe esta subida que estamos viendo tan continuada en Estados Unidos sobre todo y en empresas que son las punteras, las que más ponderan en el SP500. Vamos con el siguiente de los tweets, bastante curioso también, porque si lo que queremos diferenciar con lo que veríamos anteriormente en ese tweet también de Ryan Detrick, de que hay que saber diferenciar de si estamos en crecimiento económico y bajamos tipos, o si a lo mejor la baja de tipos es porque la economía se empieza a deteriorar, pues qué mejor que este gráfico para ver qué tal se encuentran las economías familiares en Estados Unidos. Y fijaros cómo durante los últimos años, desde la época del COVID, el año 2020, se acumuló muchísimo ahorro
dentro de las familias en Estados Unidos. El pico lo alcanzamos en 2021 y cuando ya salimos todos a la calle y volvió la fiesta a las calles, pues empezamos a gastar dinero y nos lo estamos gastando absolutamente todo. El que no se va de viaje 20 veces al año, está todos los días yéndose de cena o el caso es que gastamos muchísimo, hay muchísimo consumo. Quizás la tendencia en anteriores épocas era me compro una casa, me compro un coche, me endeudo, una auténtica barbaridad. Ahora, pues no, ahora después de esa mentalidad que hemos tenido de estar prácticamente un año encerrados en casa, pues ahora lo que hacemos es consumir, estar con gente, irnos de viaje, estar de cena, es decir, eso es consumo también. ¿Eso que ha provocado? Estamos viéndolo en Estados Unidos, pero en Europa es muy parecido. Que el ahorro, el exceso de ahorro que tienen los hogares en Estados Unidos se vaya reduciendo y que ahora, en abril, ya nos encontremos en zona negativa de ahorro. Eso es peligroso porque nunca, 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 nunca llega una crisis económica mientras los hogares tengan ahorro. ¿Y por qué? Pues es muy sencillo. Mientras se mantiene el consumo, la economía sigue a flote. Pero cuando ya no tenemos ahorro suficiente para seguir manteniendo nuestro estilo de vida, tenemos que empezar a reducir el consumo y si reducimos el consumo, el que tiene el bar gana menos dinero, el del restaurante gana menos dinero y el hotel de Marbella o el hotel de Benidorm pues también gana menos dinero. ¿Y eso en qué se produce? Que la economía se empieza a contraer. Por lo tanto, este dato es bastante peligroso si le unimos con esa bajada de los tipos de interés. A ver por qué están bajando los tipos de interés o por qué quieren bajar los tipos de interés. Sobre todo si lo leemos en el contexto europeo. Cuando estábamos viendo que la inflación todavía no está controlada, en Estados Unidos se ha controlado por encima del 3%, pero en Europa no está controlada todavía, no está estabilizada y ya han decidido bajar los tipos de interés. La verdad que a mí me llama muchísimo la atención. Y vamos con el último de los tweets. Fijaros cómo lo que nos dice es que en Estados Unidos se tiene 34 trillones de dólares de deuda y que, cada 100 días se produce un aumento de 1 billón de dólares. Esta es la situación que debemos analizar, este problema de la deuda. Estoy leyendo ahora mismo el libro de Rey Delio del nuevo orden mundial y es que casualmente habla de esto y es que lo está describiendo muy bien. Hay una parte de un ciclo económico que a lo mejor dura 100 años, cuando nos acercamos al final de ese ciclo económico se ve como la única salida es seguir imprimiendo dinero, emitir más deuda y eso provoca tensiones inflacionarias como las que estamos llegando a ver y cuando estamos en ese punto pues las salidas empiezan a ser bastante complicadas. Una de ellas es empezar a ser responsable con estos niveles de deuda, pues a lo mejor, no sé, tendrían que dejar de pagar a todo lo que sea público para empezar a reducir esta deuda y poder seguir manteniendo algún beneficio social. Otra opción es llevarlo a tal nivel de inflación o de devaluar la moneda que parezca que esa deuda que se tiene es muy pequeña. Algo muy parecido a lo que ha pasado en Argentina, cuando hemos visto cómo la devaluación de su moneda ha sido espectacular. Y si la comparábamos luego con dólares, pues parecía que la deuda era pequeña, pero en su moneda local era una auténtica locura debido a esa emisión tan brutal de dinero, a esas políticas monetarias tan expansivas que lo único que han provocado es que hay una inflación muy, pero que muy importante. Llegaremos a ese punto en Europa y en Estados Unidos, pero la verdad que me parece muy, pero que muy complicado. Pero la verdad que esto, si no se pone solución, pues quizás nos vamos a enfrentar a una época en la que cada cierto tiempo acabaremos viendo tensiones inflacionarias como la que hemos visto en los últimos años. Y eso lo único que va a hacer es que el empobrecimiento acabe siendo generacional y que acabemos viendo cómo tú tienes un trabajo, un buen trabajo, no un trabajo de salario mínimo y no llegues a fin de mes. Hay que comparar simplemente, mira, a mí me llama muchísimo la atención, ya quitándonos un poquito de lo que estamos viendo en este tweet, si os ponéis a mirar, por ejemplo, las reseñas de un restaurante en Google, a lo mejor veis la carta que tenía ese restaurante hace 5 años y la carta que tiene ahora mismo, no os exagero, si en esos 5 años se han multiplicado por 2 o por 3 los precios. Es espectacular. Y eso ha pasado exactamente con todo. Y los sueldos, evidentemente, no se han multiplicado por 2. Y es que no es solo los restaurantes, es que ha aumentado todo de precio. El supermercado ha aumentado también. Si tú te vas a, yo qué sé, a cortar el pelo, pues también te ha aumentado el precio de cortarte el pelo. Por lo tanto, pues bueno, esto es lo que estamos consiguiendo con esas políticas monetarias que, como os decía antes, a lo mejor en Europa está rondando la cabeza de alguno de que se tienen que acabar de ser así y a lo mejor pues si se acaba la fiesta, si ya no mantenemos esas políticas de seguir inyectando dinero y mantener quizás la economía
a flote de forma artificial, llevando dinero de los bancos centrales a los gobiernos, de los gobiernos a las familias, a lo mejor si esto se rompe, a lo mejor la economía no está tan bien como quizás nos empiezan a vender que está. Y bien, vamos a meternos ya en materia con el análisis de los índices, que aquí es donde vamos a quizás a encontrar o a darle mayor sentido a todo lo que acabamos de comentar. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Vais a ver muy bien la diferencia que hay entre todos los índices respecto al SP500 y el Nasdaq, donde tienen mucha más fuerza esas 5 o 6 empresas que pondrán más en los índices. Si comenzamos por el IBEX 35, fijaros que esta semana ha sido muy bajista. Desde el lunes hemos empezado una corrección muy importante. E incluso podríamos decir que el viernes salvó los muebles. ¿Por qué? Porque se mantuvo sobre la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo en el periodo de corrección que veíamos entre diciembre y enero, febrero del pasado año, la media de 70 sesiones actuó muy pero que muy bien como soporte. Y fijaros cómo el viernes hubo un momento o varias horas en las que nos situábamos por debajo de esa media móvil de 70 sesiones. Eso hubiera sido muy peligroso. Y eso quizá nos podría haber marcado que la divergencia que veníamos viendo, fijaros, desde hace muchísimo tiempo atrás, pues a lo mejor podría empezar a coger más fuerza y podríamos ver una corrección más importante. De momento, pues como os digo, la sangre no ha llegado al río, por menos parece que en el IBEX 35 y se ha frenado en esa zona que marcábamos de soporte primero, en la zona de los 10.960 puntos. Hemos cerrado los 10.992. Podemos estar en esa zona durante muchísimo tiempo, durante toda la sesión. Si nos vamos al gráfico semanal, pues aquí, ojo, porque teníamos una divergencia y la vela que está dejando esta semana es muy negativa. Recordad que decíamos que era muy importante en el gráfico semanal que no cerrásemos por debajo de la media móvil de 6 sesiones, que es la que está actuando en el más corto plazo como soporte. Y la caída del viernes, pues fijaros, se ha alejado muchísimo de esa media móvil de 6 sesiones. Lo positivo, lo que venimos contando durante toda la semana, que el volumen no ha sido excesivamente alto, es decir, eso es positivo. Y eso ha permitido que viésemos algún rebote como el que veíamos al final de la sesión del viernes. Lo malo, que si continúa la corrección y perdemos el soporte que tenemos por aquí, en los 10.685, esa divergencia cogería más importancia y nos tendríamos que ir a buscar un soporte más abajo. Quizás en la zona de los 10.200 puntos aproximadamente, donde nos podríamos encontrar con la media móvil de 70 sesiones. Y esto lo vamos a juntar con esa hoja de ruta que venimos comentando. Si quizás cae hasta la zona de los 10.700 puntos y ahí rebota o rebota desde la zona actual y se va a máximos y seguimos con la tendencia alcista, pues a lo mejor de esa hoja de ruta nos vamos a alejar. Pero si acabamos corrigiendo y nos vamos hasta esa zona de los 10.000, 10.200 puntos, tocamos la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí volvemos a repuntar, pues cuidado, porque iríamos, yo digo que de forma directa a esa hoja de ruta, que luego debería confirmarse con esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos. Por lo tanto, pues bueno, fijaros como el MAC está muy cerca de la señal de venta. Y si se acaba dando esa señal de venta, puede ser bastante negativo y que nos confirme que podemos seguir corrigiendo. Por el momento, estamos en zonas de soporte del gráfico diario. Veremos a ver esta próxima semana. Y en el mensual, pues la vela que está dejando también es muy fea. Sería muy negativo que caemos viendo a final de mes una envolvente bajista. Fijaros cómo el suelo o la apertura quizás estaría en 10.854 del mes anterior. Es decir, si tenemos una divergencia y vemos una envolvente bajista, cuidado, porque esto nos podría estar marcando un techo en el mercado. Esto no va a impedir que luego veamos un rebote, pero sí va a impedir que se mantenga toda la tendencia alcista que venimos viendo en los últimos años. Por lo tanto, esto cuadraría perfectamente. Algo que quizás no sabemos si se acaba produciendo o no, es que hay índices que tienen divergencias en mensual y otros que no. Quizás los que van encontrado divergencias en mensual, si acabamos viendo una corrección importante que siga esa hoja de ruta, a lo mejor luego ya no consiguen marcar los máximos históricos, se acercaría a ellos, pero a lo mejor no les acaba superando. Sin embargo, los que no han tenido divergencias en mensual, podríamos quizás o podría tener más sentido que viésemos nuevos máximos históricos o cierres en máximos históricos del mensual para formar esas divergencias de final del ciclo alcista a más largo plazo. Eso lo veremos en los siguientes meses. Vamos a continuar con el DAX. Fijaros cómo en el DAX tiene peor pinta lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque ha perdido la media móvil de 70 sesiones y esto nos puede dar una pista
de lo que puede acabar pasando con el IBEX 35. Si vemos que ya hay un índice que ha perdido claramente una zona muy importante de soporte, que era primero los 18.275 y luego la media de 70, que no la había perforado desde las correcciones que vimos entre julio y octubre de 2023, que era la media de 70 sesiones, pues cuidado, porque esto nos puede marcar que podemos seguir corrigiendo. Ahora mismo la zona más importante que tenemos de soporte puede estar aquí en los 17.600 y ahí podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones, que puede actuar como soporte perfectamente. Pero vamos a verlo en el gráfico semanal. Y fijaros cómo teníamos también una divergencia muy pero que muy clara. Y la vela que ha dejado esta semana es muy fea. Quizás para los que sean más optimistas dirán, bueno, hemos sobrevivido a los 18.000 puntos. Sí, bueno, es que la vela que está dejando es muy fea. Y el volumen, pues bueno, tampoco ha sido muy alto, pero sí que es verdad que yo diría que ha sido más representativo, más importante del que hemos visto en el IBEX 35. Y algo más importante aún, fijaros el MAC, señal de venta. Fijaros la última vez que vimos una clara señal de venta en el MAC, en 2023, en esas caídas tan importantes. Por lo tanto, esto que nos hace pensar que podemos continuar con la caída. Si siguiésemos esa hoja de ruta, ¿hasta dónde nos podríamos ir? Pues se cumpliría la divergencia y nos podríamos ir hasta los antiguos máximos históricos, que estaban en esa zona de 16.390, 16.400 puntos en el DAX, o incluso apoyarse en esa media móvil de 70 sesiones, aunque anteriormente, fijaros en la corrección que veíamos hasta octubre del pasado año, la llegó a perforar. Es decir, nos podríamos ir a lo mejor hasta 16.400 puntos. A partir de ahí, pues no habría que descartar, se bajan tipos en Estados Unidos, vende la película, van a salvar a la humanidad con esa bajada de los tipos de interés que a lo mejor es de un 0,25 y el mercado se lo toma muy bien. Vimos una subida muy fuerte. En el mensual, fijaros que en el DAX, fijaros que en el DAX también teníamos divergencias, es decir, ojito porque a lo mejor no vemos ya un cierre en máximos históricos en el DAX, en el mensual. Si seguimos viendo esa corrección, si ahora mismo se frena la corrección en el DAX y seguimos manteniéndonos al alza, nos olvidaríamos de la divergencia en el semanal, nos olvidaríamos de la divergencia en el mensual y mantendríamos una muy buena tendencia alcista. Pero lo que estamos viendo ahora mismo, por la verdad que no parece muy, pero que muy positivo. Vámonos al otro lado del charco. Vais a ver el contraste entre el Dow Jones y el SP500. Fijaros cómo el Dow Jones, decíamos la última vez que analizábamos, fijaros cómo se ha ido hasta la media de 70 y parece que no la consigue superar. Y fijaros cómo hasta ahí tonteando, pero al final, al cierre de esta semana, hemos visto que con bastante volumen, fijaros, esto es importante, ha vuelto a perforar la media de 70 sesiones. Eso, pues es muy mala señal ahora mismo, evidentemente. Es muy mala señal. Tenemos un soporte en la zona de los 38.160, pero viendo además que estamos haciendo una especie de techo redondeado, cuidado, porque es probable que a lo mejor acabe perforando esa zona y continuemos con la corrección. ¿Hasta dónde nos podríamos ir? Como objetivo, si seguimos esa hoja de ruta, pues ya os lo dije, podemos ver un pullback a los antiguos máximos históricos, a la zona de los 36.700, 36.500, ahí va a estar, en esta zona de aquí. Casualmente, por ahí se va a encontrar con la media móvil de 70 sesiones, vamos a ver si actúa o no como soporte, pero hasta ahí nos podríamos ir. Entre los máximos que teníamos en julio de 2023, en los 35.650 y los 36.700 puntos. Ahí tiene un rango bastante claro que podría actuar como soporte. Quizás un poquito más abajo, por aquí. Ahí va a estar la clave. Si ahí se frena, de cara a los siguientes meses, de cara a agosto, a finales de julio, y ahí ya se empieza a ver claro que van a bajar tipos de interés, es cuando podríamos ver un último repunte. ¿Tenemos divergencias en semanal? Sí, tenemos divergencias en semanal. Y hasta que no pierda esta zona de aquí, de los 38.000, no nos deberíamos empezar a preocupar más, pero es un movimiento lateral de consolidación. Si lo perfora, yo creo que es cuando nos vamos a buscar esta zona, como hemos dicho por aquí. Y en el mensual, pues fijaros, en el caso del DAX, en el caso del Dow Jones, perdón, no teníamos esa divergencia final. Tenemos una divergencia anterior muy larga, pero la que nos interesa es la que se podía haber formado en los últimos meses y no la tiene. ¿Eso que nos indica? Que no hay que descartar que cuando veamos ese último impulso tras la bajada de tipos, veamos al Dow Jones un cierre mensual por encima de la zona de los 39.000. Vamos a verlo exactamente. 800 puntos, que es donde tiene su máximo a cierre mensual. Ahí veríamos la divergencia definitiva para continuar corrigiendo. Vamos a seguir con el Nasdaq. Aquí ya vamos a ver diferencias muy importantes con el resto de índices. Fijaros, semana muy alcista. Han mantenido a Nvidia, a Apple, a Microsoft y a 4 empresas más al alza. Y es que eso es imposible que si se mantiene al alza, que corrijan tanto el Nasdaq como el SP500. Y la semana ha sido muy positiva. ¿Con volumen? Pues no, tampoco ha habido tanto volumen. Quizás la sesión del miércoles hubo un poquito más. Fijaros como el RSI está en sobrecompra.
Eso puede ser preocupante, pero a la vez es positivo porque indica que la fortaleza de la subida también es importante. El MAC se ha alejado de esa señal de venta, es decir, lo estaría haciendo muy bien y podríamos ir manteniendo los máximos históricos. Si vemos el semanal, fijaros qué pedazo de vela. ¿Tenemos divergencia todavía? Sí, tenemos divergencia. Desde la corrección que vimos aquí hasta el máximo de ahora, tenemos divergencia. Pero es que el MAC está dando señal de compra. Y el volumen, fijaros cómo ha sido superior. Es decir, tenemos divergencias clarísimas entre lo que vamos a ver en el Nasdaq y el SP y el resto de índices. Y el mensual, pues fijaros, también muy alcista. Es que es así. Es así. A mí esto me está pareciendo más un decorado. Veremos a ver ahora en el corto plazo qué va a tener más fuerza o qué se puede mantener. Si la subida del SP500, esta semana seguimos viendo como el Nasdaq y el SP500 se mantienen al alza, va a ser muy probable que veamos que el resto de índices también se mantienen a la alza, porque ya han visto una corrección importante. Pero si el SP500 y el Nasdaq se dan la vuelta y empiezan a corregir, el resto de índices va a ser muy complicado que se mantengan a la alza. Es decir, podemos ir viendo esa corrección y esa hoja de ruta cogería mayor probabilidad de éxito. Vamos al SP500, cogemos el gráfico diario, muy parecido al Nasdaq, cierre muy cerca de máximos históricos del día anterior, los 5.430 puntos. Y recuerda que el volumen del viernes fue muy bajito, pero estamos en el RSI en sobrecompra, es decir, la fortaleza de la subida todavía es importante. El MAC ha dado señal de compra recientemente, es decir, todo se mantendría alcista, no hay señales quizás de que nos podamos preocupar. La pega que le puedo poner, y que quizás esto ya es más de técnico puro, fijaros cómo en la sesión del miércoles dejamos un gap al alza. Cuando tenemos este tipo de gap, puede ser gap de continuación, de escape, un gap de continuación o un gap de agotamiento. Los gaps de escape se suelen dar al principio de una tendencia alcista, es decir, por aquí fijaros, gap de escape y continuamos la subida después de una corrección. El gap de continuación se produce cuando estamos a mitad de recorrido y tampoco se cubre y se sigue manteniendo al alza la subida. Y luego ya, cuando estamos al final de la subida, se produce un gap de agotamiento. ¿Cómo diferenciamos el gap de agotamiento con el gap de continuación? Pues bien, si acabamos viendo esta semana que rompe máximos y cierra por encima de los máximos que veíamos en todo este movimiento que llevamos viendo en las tres últimas sesiones, sería un gap de continuación. Podríamos ir manteniéndonos al alza y probablemente el resto de índices también diesen un rebote. Pero si acabamos viendo esta semana que se cierra este gap, cuidado, puede ser un gap de agotamiento y que nos indique que viene una corrección importante. Por lo tanto, pues bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos al semanal. Tenemos divergencias, pero la semana ha sido muy alcista y con un volumen bastante importante. Y fijaros, estamos cerquita de dar señal de compra en el MAC. Es decir, es que no tiene nada que ver lo que estamos viendo en el SP500 y en el Nasdaq con el resto de índices, pero absolutamente nada que ver. Están totalmente de forma contraria en el gráfico. Y en el mensual tenemos también divergencia todavía. Y el mes de momento está muy cerquita de máximos históricos. Por lo tanto, pues ya lo veis, distorsión total. Veremos a ver quién acaba teniendo la razón. ¿Por qué me decantaría más? Pues quizás creo que se están adelantando en Europa los índices un poquito más y que el Dow Jones, en realidad, si estuviésemos viendo al Dow Jones mantenerse cerca de máximos, diría, bueno, pues ha sido una corrección específica de Europa por el tema de las elecciones y volveremos a repuntar. Suele pasar, no pasa absolutamente nada, una corrección y volvemos a repuntar. Lo que tiene la mosca, lo que me tiene la mosca detrás de la oreja es el Dow Jones, que tampoco ha repuntado. Es decir, se está viendo clarísimamente que están intentando mantener al SP500 al alza con esas 5 acciones que están haciendo que suba. Por lo tanto, pues quizás, como me está pareciendo más artificial lo del SP500 sobre el Nasdaq, pues a lo mejor empezamos a ver una corrección más importante en el Nasdaq y en el SP500 y el resto de índices empiezan a corregir de forma un poquito más lenta y no tan vertiginosa como hemos visto hasta ahora. Incluso, ¿por qué no?, ver un pequeño rebote en índices europeos y quizás en Estados Unidos empezar a corregir. Puede pasar perfectamente. Vamos con el VIX. Aquí la verdad que, como vemos que el SP500 se ha mantenido al alza, pues el VIX tampoco ha repuntado de forma importante. Y vemos como la media 70 ha actuado esta semana, la sesión del viernes, como resistencia. Mientras se mantenga en la zona que está ahora mismo, lo llevamos comentando en los últimos meses. El SP500 se mantiene al alza. Es así. El riesgo, superar la media de 200, ya lo hemos visto. Superar la zona de 14,60 o así, más o menos. Es cuando el siguiente objetivo estaría a los 21, como vimos aquí. Fue clavado, llegar a esa zona y corregir. Y ahí es cuando se dispararía en esta zona de aquí
se dispararía la volatilidad y puede que veamos correcciones importantes en el SP500. El precio del petróleo, pues bueno, fijaos que antes teníamos una clara tendencia alcista, pero ya decíamos que había perforado esa tendencia alcista, habíamos visto un pullback a la antigua directriz y volvimos a corregir con bastante fuerza. Típico movimiento que vemos cuando se rompe una directriz. Ahora estamos en el techo de la nueva directriz bajista, la nueva tendencia bajista. Mientras no perfore esta zona al alza, pues bueno, simplemente mantenemos la tendencia bajista. Esto es positivo para la inflación y ya lo estamos viendo en Estados Unidos con ese dato del IPC. Cuando hemos visto que el petróleo empezaba a corregir, el IPC en Estados Unidos empieza a corregir. ¿Cuál es la historia? Que como el euro está perdiendo valor respecto al dólar, pues a lo mejor no lo vamos a asumir también nosotros esa bajada del precio del petróleo, porque a lo mejor lo estamos compensando con esa bajada del euro respecto al dólar. Por lo tanto, veremos a ver la inflación en Europa si también se reduce como en Estados Unidos. El gas natural, pues bueno, seguimos viendo cómo se choca contra la media de 200 sesiones a zona de los 3,20 y ahí se mantiene. ¿Puede ser un giro? Puede ser perfectamente, porque fijaos cómo se ha mantenido sobre la media 70, de momento hemos visto una corrección y mientras no perfore la zona de los 2,50 podría ser un giro al alza. Podría pasar perfectamente. Veremos a ver cómo continúa las siguientes semanas. Y vamos con la onza de oro, que por fin decíamos, tenemos divergencias en el diario. Tenemos que ver una corrección sobre la media de 70 sesiones. Y ahí estamos. En la media de 70 sesiones está ahí, ha empezado a repuntar de nuevo. Hay que tener en cuenta, ahora mismo yo le estoy escuchando a muchísimos inversores que respeto muchísimo y que veo en YouTube, que muchos de ellos están apostando por el oro. Y hay que saber si el escenario al que nos vamos a enfrentar es a seguir manteniendo las políticas actuales, es decir, si ahora vemos que la política es bajar de golpe los tipos de interés, empezar a emitir más dinero, emitir dinero en la economía, y no vemos un deterioro importante económico, es decir, se vuelve a hacer política monetaria expansiva y a la vez no vemos que se deteriora la economía, es probable que el oro lo empiece a hacer muy bien, porque se va a devaluar muchísimo el euro y el dólar, y eso va a provocar que el oro, respecto a la moneda, coja muchísimo valor. El problema está si a lo que nos vamos a enfrentar es a una crisis económica, es decir, no a problemas inflacionarios. Si nos enfrentamos a una crisis económica, sí que es verdad que en un primer momento el oro lo hace muy bien porque actúa como refugio, pero cuando hay tensionamiento de liquidez y se necesita dinerito, se vende absolutamente todo y se vende el oro también. Y ahí también vemos correcciones no tan fuertes como las que podemos ver en los índices, pero fijaros cómo también en anteriores crisis económicas pues hemos visto correcciones importantes del oro, ¿eh? Es decir, que no nos vendan que esto es un refugio y que aquí ya pues tenemos todo salvado. De máximos a mínimos caímos un 34% en el año 2008 con el oro. El riesgo está en si a lo que nos vamos a enfrentar es a no una recesión económica, seguir inyectando dinero y bajar tipos de interés. Ahí sí que el oro puede ser un muy buen refugio porque lo único que va a provocar es que estemos un par de años bien y luego tengamos de nuevo presiones inflacionarias y el oro ahí es cuando más sube. Tenemos el ejemplo perfecto, fijaros, desde el año 2022, una subida espectacular. Fijaros, de los mínimos, un 50% de subida. El oro lo hace muy bien, pero si no, cuidado. Por técnico, pues ya sabéis, de momento tendencia alcista mientras no pierda la media móvil de 70 sesiones. Vamos a hablar también de semanal, porque está en una zona clave, fijaros, los 2300 que actúa como soporte. Tendríamos divergencia, pero mientras no pierda esta zona, seguimos manteniendo la tendencia alcista. Que la perfora, ojito. Ya podríamos ver una corrección más importante. Hasta aquí. Los 2070, 2080 aproximadamente, incluso los 2100. Es donde tendría su soporte más importante si perfora los 2300. Y vamos con el activo que más nos gusta, que es el índice dólar. ¿Qué pasa con el índice dólar? Pues bueno, fijaros que decíamos, el índice dólar actúa muy bien, porque cuando vemos que se mantiene la directriz y se mantiene sobre ella en esa tendencia, ya sabéis que el índice dólar va de forma contraria a los índices. El índice dólar sube, las bolsas caen. El índice dólar veíamos que está una tendencia alcista, pero perforaba esa directriz y decíamos, vamos a darle la última oportunidad, porque está sobre la media móvil de 200 sesiones. Y ahora lo que tenemos que analizar es si en ese pullback que veremos, que hemos visto, consigue mantenerse por encima de la directriz de nuevo y repunta con fuerza, o si por el contrario actúa como resistencia y vuelve a corregir.
Si después de ver una corrección de la directriz alcista vuelve a mantenerse por encima de ella, sería muy pero que muy bajista para las bolsas y muy alcista para el índice dólar y nos mandaría de nuevo seguramente a los máximos que teníamos en octubre de 2023. Y ojo, porque a partir de ahí la subida puede ser muy vertical. Pero si vemos que se choca contra la directriz alcista, actúa como resistencia y vuelve a corregir, sería muy positivo para las bolsas. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros, de momento hemos cerrado justamente ahí, podríamos decir que por encima, pero estamos justamente en la directriz. Es decir, no se puede confirmar absolutamente nada todavía. Hay un escollo muy importante, hay una resistencia de los 105,31. 105,30 aproximadamente, fijaros. Una zona que se está actuando como resistencia, anteriormente actuaba como soporte. Yo creo que si supera esa zona es la confirmación de que vuelve a la directriz alcista y queda subida muy importante en el índice dólar. La tendencia, pues si vamos a ver que no se bajan tipos de interés en Estados Unidos hasta septiembre-octubre y en Europa ya estamos ahí tambaleándonos, lo más probable es que el dólar en un primer momento actúe como refugio para los que tienen dinero en euros. Es decir, eso puede favorecer al índice dólar. Por lo tanto, el sentido común me dice que esto va a seguir manteniéndose al alza, a no ser que haya alguna que otra sorpresa. Así que bueno, esto es lo que tenemos. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, creo que han quedado clarísimas. Estamos viendo en el IBEX 35, en el DAX y en el Dow Jones, la verdad que de momento podríamos decir que estamos al limbo de ser una corrección muy importante, de ya pensar que se puede cumplir esa hoja de ruta, seguir viendo a lo mejor una corrección mayor de otro 6, 7% o 10% en los índices, llegar a un suelo, presionar a los bancos centrales para que bajen los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa les continúen bajando. Y a partir de ahí, cuando eso ya la suma al mercado, pero una subida muy fuerte a máximos, y ahí es cuando tendremos ya la señal definitiva de si estamos en esa hoja de ruta o no. Si ahí vemos un ataque a máximos y no los consigue superar, volveríamos a caer y comenzaríamos un ciclo bajista en las bolsas. ¿Que lo supera? Pues esto seguiría manteniéndose al alza y nos olvidaríamos una vez más del ciclo bajista en las bolsas. Sin embargo, el SP500 y el Nasdaq, pues si viéramos que los otros índices están como ellos, diríamos, la hoja de ruta se ha desvirtuado bastante y la verdad que no tendría muchísimo sentido, aunque por la macro sí. Pero vemos cómo se mantiene muy bien. ¿Cuál es el problema? Que se está provocando esta subida simplemente por 5 acciones. Es decir, para mí, mi gusto no representa lo que está siendo el mercado en realidad. El VIX, pues seguimos viendo que sigue en esa zona de complacencia, positivo. El petróleo y el gas natural no mantienen subidas importantes. De hecho, el petróleo vemos una clara tendencia bajista ya, ahora mismo estamos en ese techo de ella y podría ser positivo para la inflación y podría ser positivo para que se bajen los tipos de interés de cara al mes de septiembre, octubre. El oro, pues bueno, creo que ha quedado clarísimo, la zona en la que estamos no debe perforarla para no seguir viendo una corrección importante. Y el índice dólar, pues estamos, que yo creo que esta semana vamos a salir de dudas. Y es que yo creo que hay muy poco margen de movimiento y va a ir a la par que el resto de índices. Si vemos que supera la zona de 105,30, las bolsas van a seguir cayendo con bastante fuerza. Pero si vemos que corrige de nuevo al chocarse contra esa directriz alcista, pues yo creo que esa hoja de ruta no quedaría ya tan clara. Veríamos probablemente al IBEX, al DAX, al Dow Jones coger una nueva tendencia alcista de nuevo a máximos y veríamos como el S&P 500 y el Nasdaq continúa con su subida. Por lo tanto, creo que esta próxima semana va a ser muy, pero que muy importante en las bolsas y no nos va a defraudar. Estoy convencido que esta semana no nos va a defraudar y va a ser la típica semana clave que ya nos va a marcar el movimiento. Claro, no se puede mantener mucho tiempo más el S&P 500 y el Nasdaq con una divergencia tan clara con el resto de índices, sobre todo con el Dow Jones, es que no tiene absolutamente ningún sentido. Además, el lunes empieza el blackout. El blackout es muy negativo para las bolsas porque las recompras están siendo muy importantes. Si no puede haber recompras de acciones en las próximas semanas, lo normal es que sigan corrigiendo. Eso cuadraría perfectamente con la hoja de ruta. Así que veremos a ver. Vamos ahora con el análisis de vuestras acciones. Vamos con la siguiente de las secciones, que es la sección de sugerencias, donde analizo todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Son unas cuantas que se me han acumulado, así que intentaré ir un poquito rápido. Vamos con Acciona. Fijaros cómo en toda la tendencia alcista ha ido chocando contra la media 200 sesiones y ha seguido corrigiendo. Ahora ha pasado exactamente lo mismo. Y de hecho, la corrección nos perdió también la media de 70, que también había actuado como resistencia, es decir, no ha actuado como soporte a cierre semanal. Eso es mala noticia. Pero tenemos ese soporte de los 113, es decir, mientras se mantenga en esa zona podemos ir viendo un movimiento lateral entre la media de 200 y los 113. ¿El riesgo dónde está? En perforar la zona de los 113 y eso nos indicaría que continúa la tendencia bajista
en el gráfico. De momento no tiene muy buena pinta. Además, fijaros como el viernes el volumen fue muy alto con la caída y con ese cierre por debajo de la media 70, por lo tanto no podemos ser ahora mismo muy optimistas. Hay que vigilar muy de cerca, comienzo esta semana, los 113. Vamos con Berkeley. Fijaros, chicharro donde los haya, veíamos desde abril subidas importantes, fijaros cómo lo venía haciendo muy bien, formando dientes de sierra, y ahora estamos en un suelo de otro diente de sierra, en la media de 200 y de 70 sesiones, que ya actuaron como soporte en la anterior corrección. Mientras no perfore esa zona, incluso yo diría los 0,21, puede mantener la subida. Fijaros cómo tenemos una resistencia en los 0,255, si la superase iríamos a por el siguiente objetivo, que podría estar en los 0,31 aproximadamente, incluso en la base de este gap de aquí, en los 0,30. Ahí es donde estaría el siguiente objetivo del impulso de Berkeley. Si perfora esta zona de aquí, donde están los mínimos del viernes, cuidado porque puede que estuviéramos al final de toda la subida. Vamos a seguir con Centis. Está en el mismo movimiento que veíamos la última vez. Decíamos, está muy claro el movimiento entre los 0,22, que está jugando como resistencia, y la media de 70. Y ahí seguimos. Y hasta que no se rompa esa zona, no vamos a saber si repuntan con fuerza al alza o a la baja. De momento parece que respeta la media 70, es decir, lo normal ahora sería que volviésemos a los 0,21, 0,22, a esta zona de aquí. Y es que no tenemos señales más claras tampoco. No tenemos un exceso de volumen con la caída ni nada por el estilo que nos haga pensar que va a perder la media de 70. Seguimos con Grupo San José. Subida muy clara durante los últimos meses, desde enero. Fijaros, y ahora nos hemos enfrentado, vamos a verlo en el semanal, a esa zona objetivo que teníamos en los 5 euros, que podría ser más psicológica que otra cosa. Pero no por ello menos importante. Fijaros cómo ha llegado a esa zona y el rechazo ha sido clarísimo. Se ve muy bien en semanal. Desde ahí, pues bueno, hemos visto una corrección de momento formando un mínimo creciente, es decir, eso es positivo. Y ahora que necesitamos que entre volumen. El San José es que lo hemos dicho siempre. La cotización del grupo San José, cuando entra volumen, la subida es buena. La última vez que entró volumen fue las sesiones que se fue hasta los 5 euros. Si ahora vemos nuevas subidas con volumen, porque es que se ve muy bien cuando entra volumen, fijaros por aquí, se ve muy bien. Si entra volumen, superaremos los 5 euros, iremos a por el siguiente objetivo, que estaría, fijaros ya, en la zona de máximos en los 5,90. Y a partir de ahí ya nos iríamos a los 8 euros. Pero de momento, pues bueno, es como debemos ir analizándolo. Cuidado porque estamos clarísimamente en sobrecompra. Es decir, no hay que descartar ver un nuevo impulso al alza que no consigue superar los máximos que hemos tenido ahora, empezar a ver divergencias, que de hecho ya las tenemos, pero me refería al semanal. Fijaros en el diario. Es decir, no hay que descartar tontear un poquito en esta zona de aquí, entre los 5 euros y los 4,60, empezar a notar debilidad, empezar a notar que no entra volumen y a partir de ahí empezar a ver una corrección. Pero si entra volumen, seguiremos subiendo, no me cabe ninguna duda. Vamos con Gestam, que parece que no levanta cabeza. Fijaros la clarísima tendencia bajista desde julio. Parecía que intentaba superar la media 70, eso podría ser positivo, porque había actuado como resistencia, pero no consigue mantenerse sobre ella. Por lo tanto, seguimos corrigiendo. Ahora sí ha frenado en esta zona de soporte de aquí, en los 2,82, y si la perfora, confirmación de que continuaríamos con la tendencia bajista. No hay más. Las dos últimas sesiones han entrado un poquito más de volumen. Ahora que tenemos una señal de que podemos ir corrigiendo, pues que tampoco ha sido descabellado al alza el volumen que hemos visto. Por lo tanto, vamos a ver si sigue respetando esa zona. Si la respeta, volvemos a repuntar, pues ya sabéis, hasta la zona de los 3 euros, 3,5 aproximadamente, podríamos movernos hasta ver la ruptura. Vamos con Naturgy, que hemos visto una caída muy fuerte esta semana. En la sesión del martes vimos una caída espectacular. Y fijaros cómo la vamos a ver en semana muy bien. Tenemos varias zonas claras en la cotización de Naturgy. La primera entre los 27,30 y los 24,87, donde se estuvo moviendo unos meses. Luego también tenemos otra zona entre los 24,87 y los 21,50, que es donde se ha movido también en varias ocasiones. Y cuando perfora esa zona, por abajo es cuando entramos en riesgo, los 21,50. Y fijaros cómo ahora la está perforando de nuevo. Y esto es muy peligroso, porque hemos visto una vuelta al alza donde intentábamos superar la media 70, que anteriormente actuaba como soporte, y ahora pues podríamos pensar que esa zona ha actuado como resistencia. Ya ha caído con mucha fuerza. Si ahora seguimos viendo una corrección y perfora estos mínimos aquí, en los 19 o en los 20 aproximadamente, esta zona, ojito, tendríamos la confirmación de una nueva tendencia bajista en el largo plazo, ojo, en el largo plazo, en la cotización de Naturgy. Vamos a ver también en el mensual. Y fijaros cómo de momento se mantiene sobre la media 70.
que actuó como soporte también anteriormente. Si la perfora, ojito, podríamos ir viendo correcciones importantes. Por lo tanto, ojito, esperemos a ver si no estamos en un techo ya en los mercados. Fijaros cómo, bueno, la variación de Naturgy, vamos a generalizar, la divergencia tan clara en el mensual. Eso es muy peligroso en el mensual. Y cuando las últimas subidas las vemos tan alejadas de la zona de sobrecompra, nos indica que quizás ya la fuerza que tenemos es muy baja y a nada vemos caídas muy importantes. Por lo tanto, cuidado con Naturgy. Cuidado con Naturgy porque a lo mejor sí que es verdad que la zona de los 20 euros, 19,50, intenta repuntar, pero aquí hay que tener un riesgo exagerado. Los 19, si los perfora, ojito porque daría continuidad y yo creo que confirmaría el comienzo de una nueva tendencia bajista en el largo plazo. Vamos con Neino, subida muy vertical durante los últimos meses y parece que aquí también se acabó la fiesta ya. La sesión del viernes vimos una corrección importante de casi el 2% y ahora lo normal es que la zona de los 11,50 actuase como soporte. Si perfora esa zona, ya nos iríamos aquí, a los 11, donde se podría encontrar con la media 70. Y es probable que actúe como soporte porque lo ha hecho anteriormente. La clave es la media de 200. Si la media de 200 sigue actuando como soporte, es decir, aunque perfore la media de 70, si se mantiene sobre la media de 200, podríamos mantener la tendencia alcista. Claro, es como el MAC está dando señal de venta, es decir, le queda caída. Es muy probable que le siga quedando caída. Saberlo en semanal también. No ha sido una vela envolvente, pero ha sido bastante fea. Claro, es como estábamos rompiendo una zona de resistencia muy importante. Y si ahora perfora la zona de 11,60, puede ser una ruptura en falso. Y eso sería muy feo. Y eso nos indicaría que podemos corregir con bastante fuerza. Vamos a seguir con Puig, que la última vez que pedisteis que analizara había poco que analizar y la verdad que ahora pues hay prácticamente lo mismo o menos. ¿Qué decíamos? Había que esperar a esos movimientos una vez que sale a cotizar, a ver hacia dónde se dirige, porque solemos ver mucha volatilidad y luego ya es cuando se marca quizás un movimiento clave. Quizás hay que señalar ahora la zona de 26,50 como soporte, por abajo también la zona de los 25, podríamos decir que es otro soporte, tenemos un movimiento lateral claro. Es decir, si ahora vemos que vuelve hasta los 26,50 y vuelve a repuntar por encima de esta zona, podría ser positivo, porque estaría marcando clarísimamente la nueva tendencia alcista. Es decir, podemos decir que sigue manteniéndose al alza. Pero si lo que hemos visto ahora es una ruptura en falso y perfora esta zona de los 26,50, cuidado. Nos iríamos hasta los 25, pueden empezar a entrar dudas y seguir viendo correcciones importantes. Vamos con la siguiente de las acciones. Aquí la verdad que estamos viendo un movimiento lateral clarísimo desde agosto del pasado año. Fijamos el soporte por aquí, en la zona de 24,20. Es un soporte muy importante. Fijaros en el semanal, se ve muy bien. Vamos a ponerlo aquí también, en la zona de los 24,20 aproximadamente. Fijaros. Un soporte muy bueno. Si rompe esta zona, pues bueno, podemos pensar que va a seguir corrigiendo con bastante fuerza. Pero la experiencia nos dice que desde el año 2022 actúa muy bien como soporte, es decir, podemos ir viendo movimientos así. Ahora está la media 70, que es la que está actuando como resistencia, los 28,53 en el gráfico semanal, y luego volver a esta zona, es decir, seguir moviéndonos en ese movimiento lateral clarísimo que llevamos viendo. Lo normal es que aquí viésemos, aunque fuera un pequeño rebote. No está entrando mucho volumen con las últimas caídas. Eso es positivo y eso nos indica que hay mayor probabilidad de que veamos un rebote. Vamos con BNP. Lo hemos visto esta semana, el sector bancario pues no se le está tomando muy bien, el sector financiero, lo que ha pasado en la última semana, y fijaros que las caídas han sido muy importantes. Ahora estamos poniendo en riesgo la media móvil de 200 sesiones. También la ha puesto en riesgo anteriormente y ha mantenido la tendencia alcista. El volumen sí que es verdad que está siendo muy alto esta semana. Pero es que lo estamos viendo en los últimos años, es que es lo que os decía. Empezamos a ver noticias negativas, que si el bono se tensiona, que si los CDS, que si no sé qué, que si no sé cuál, y luego al final, a partir de ahí, volvemos a repuntar. ¿Qué pasa? Que nunca se acaba de culminar ese riesgo. El problema está en que un día se culmine, el día que se culmine la caída va a ser brutal, pero mientras no se culmine, pues a lo mejor nos meten un poquito de miedo, un poquito de pánico, vendemos, y ahí es cuando vuelve a repuntar de nuevo. Por técnico, pues bueno, fijaros como decimos, estamos en la media de 200 sesiones, estamos en sobreventa, es decir, una zona desde la que quizás podríamos volver a repuntar. Y es que no lo vamos a saber hasta que pase las sesiones, pero es una zona de soporte ahora mismo. Vamos a trazar la directriz. Fijaros, desde aquí me gusta más. Incluso, vamos a ponerla así, cuadraría
con el mínimo que vimos por aquí. Aquí le perforó. Y fijaros cómo cuando el recupero la subida fue muy vertical. Y ahora mismo estamos ahí. Por lo tanto, pues bueno, podemos trazar aquí otra directriz para pensar si sigue corrigiendo hasta dónde podríamos irnos como máximo, para pensar que puede mantener la tendencia alcista, pero poquito más, la verdad, que ahora mismo en el gráfico de BNP. La caída ha sido muy fuerte y con mucho volumen, se ve muy bien el semanal. ¿Eso que nos indica? Que podemos seguir corrigiendo. Fijaos que la media 70 está a los 55,93. En el diario, esa zona, pues bueno, quedaría quizás entre medias de las dos directrices. Podría cuadrar como posible zona en la que darnos la vuelta. Si ahí vemos que se da vuelta de forma vertical, como hemos visto anteriormente, pues podríamos ir con la fiesta. Si la perfora, ahí es cuando deberíamos tener más cuidado. Y vamos con Apple, que es una de las causantes de que estemos viendo al SP500 marcar nuevos máximos mientras vemos que el resto de índices pues sigue corrigiendo. Fijaros cómo tenemos una resistencia clarísima en esta zona de aquí, alrededor de los 200, 197 aproximadamente. En el momento que la ha roto con esas noticias que salen esta semana de Apple, la subida ha sido muy vertical y con muchísimo volumen. ¿Qué sería lo normal ahora mismo? Ver un pullback hasta esa zona. Quizás apoyarse en la media 70 y si se mantiene sobre esa zona, dar continuidad a la subida. Y superando la zona de los 214 tendríamos la confirmación de que se mantiene al alza. ¿Que pierde los 197 la zona de 200? Ojito. Podemos haber tenido una ruptura en falso, una trampa alcista. En gráficos semanales, fijaros cómo teníamos divergencias, que sí que nos indicaron una corrección importante, pero ahora ya parece que nos hemos olvidado de esta divergencia, ya no tendría sentido hablar de ella, y se sigue manteniendo al alza. Vamos a ver el mensual también. Y fijaros cómo en el mensual no se ha roto la divergencia. La seguimos teniendo muy presente. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ojito con esta divergencia de Apple. En el mensual. ¿Se sigue alargando? Sí, pero hay que tener cuidado. Vamos con la siguiente de las acciones. Robinhood, fijaros, clara tendencia alcista sobre la media 70. La clave aquí, dejarla correr, y cuando pierda la media 70 tenemos una señal clara de debilidad. ¿Que pierde los mínimos que tenemos por aquí? Los 16,25, pues la confirmación de que esa tendencia alcista se ha roto y ya está. Fin de la película. Es que es así. Cuando es una tendencia alcista tan clara con esos dientes de sierra, es lo que hay que hacer. No hay que hacer nada más que dejarla correr. Vamos a trazar la directriz alcista también. Y fijaros que si tenemos una corrección y se apoya la media 70, es muy probable que nos vayamos hasta la media 70 de nuevo. Es decir, mientras no lo perfore, seguimos manteniéndonos al alza. Que la perfora, podemos ver un movimiento lateral. Y que pierde los 16,20, fin del movimiento lateral y probablemente comienzo de tendencia bajista. Vamos con Ryanair. Aquí no pintan nada bien. Fijaros, suele ser buena época esta que nos enfrentamos ahora. Quizás para el sector de, por ejemplo, de los vuelos, de turismo, porque luego al final pues se ve que sigue habiendo bastante turismo. Fijaros el año pasado, desde abril hasta julio vimos subidas y ahora pues bueno, parece que está pasando lo contrario. Desde abril estamos viendo caídas. Esto quizás esté anticipando que luego a lo mejor los resultados de estas empresas no van a ser tan positivos como se esperan de cara a lo que va a ser la campaña de verano. Ojito. Y ahora que estamos viendo en Ryanair, pues que está perforando la media de 200 sesiones, ojo con este volumen, que es brutal, en estas caídas, aquí nos dice algo, y donde hemos perforado la media de 200 sesiones, es decir, vamos a verla también en gráfico semanal, vamos a ponerlo bien, y fijaros como ahora mismo estamos en la media de 70, y además es una zona que anteriormente había actuado como resistencia, fijaros, es decir, podríamos estar en una zona perfectamente de soporte, perfectamente, y desde aquí continuar la subida, una corrección importante como vimos aquí, y mantener la subida. ¿El problema dónde está? Fijaros aquí el volumen que habíamos visto y fijaros el volumen que hemos visto ahora, que no tiene nada que ver. Es decir, ojo, nos está anticipando que hay una caída más fuerte. ¿La clave dónde va a estar? Pues prácticamente en la zona que estamos ahora mismo. Si vemos que recupera la media de 200 va a ser muy positivo porque sería una ruptura en falso. Fijaros, como vimos por aquí, ruptura en falso y a volar. Si ahora vemos una ruptura en falso y supera la media de 200 sesiones, veremos de nuevo subidas muy pero muy importantes. ¿Que no la recupera? Cuidado, porque podríamos empezar a ver una corrección más fuerte por lo que estamos viendo en el semanal. Perderíamos la media de 70 sesiones. Y a lo mejor nos vamos a esta zona de aquí, a la zona de los 105. Podemos continuar con la caída. Y vamos con Unicredit. También, sector financiero, también lo ha pasado muy mal. En este caso, fijaros cómo, yo creo que la última vez que analizamos decíamos, la media 70 es su pilar fundamental en toda la subida. Fijaros.
¿Qué ha pasado el viernes? Que la ha perforado. Fijaros lo que decíamos antes de los gap. No sé si lo habréis visto todos, pero antes decíamos que hay diferentes tipos de gap. Cuando analizábamos el SP500, digamos gap de escape, al comienzo de una tendencia alcista, un gap de continuación, el cual tenemos aquí un ejemplo clarísimo de venimos de tendencia alcista, gap al alza de continuación de la tendencia. Y aquí tenemos lo que podría ser perfectamente un ejemplo de gap de agotamiento. Hay un gap, movimiento lateral, al final se acaba cubriendo, y eso que nos indica que se acaba la tendencia alcista, por lo menos en unas semanas o algún mes, hablando de gráfico diario. Y fijaros, corrección importante y además se está poniendo la media de 70 sesiones, es decir, ojito porque podríamos continuar con la caída. Siguiente zona de soporte, pues tenemos una por aquí, muy cerca, donde cerró el viernes, 31,74. La siguiente podría estar por aquí. Quizás cuando se encuentre con la media móvil de 200 sesiones. Vamos a hablar en gráfico semanal, a ver si rascamos algo más. Fijaos que lo único que podemos ver por aquí es la media de 70, que está en el 24,87. Pero tampoco ha actuado muy bien como soporte anteriormente. Es decir, me fío más de lo que podemos encontrar en el diario. La sensación que tengo es que no es muy buena, porque fijaros que también veníamos de ver divergencias respecto a la última subida y el volumen está siendo muy alto. Cuando vemos en el sector bancario caídas con volumen muy alto, preocuparos, porque eso pinta muy mal, muy mal. Si a lo mejor empezamos a ver caídas ya acercándose a la zona de 28,90 con poquito volumen, pues a lo mejor estamos encontrando un suelo, pero si vemos que el volumen sigue siendo alto, se sigue aumentando, nos puede indicar que pueden continuar las caídas. Y bien, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo el vídeo? Pues bueno, yo creo que la semana que viene va a ser totalmente clave para diferenciar, como decíamos, sí, lo que está pasando ahora mismo en Europa, con todo el problema este de la deuda, en los bonos en Francia, es un simple susto, que muchas veces cuando nos meten más miedo es cuando estamos justo en el suelo de los mercados, o si por el contrario esta vez sí que puede llegar a algo más. Y eso nos llevaría quizás a seguir viendo las próximas semanas correcciones y acercándonos a esa hoja de ruta. Quizás lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos está pareciendo un engaño, porque está dando la sensación de que el mercado no está corrigiendo, de que el mercado se mantiene fuerte, porque el SP500 está ahí justo en máximos históricos, pero si miramos un poquito más por dentro, estamos viendo cómo realmente están subiendo 4 empresas en Estados Unidos y el resto de empresas pues la están pasando un poquito mal. Por lo tanto, cuidado porque la sensación de el engaño me está dando más de que está llegando por parte de Estados Unidos. Lo que está claro es que esta semana saldremos de dudas de si lo de Europa va a llegar algo más o no, si va a ser un simple susto, si vemos que se va difuminando, podríamos acabar viendo un rebote, y también se va a ver si esa divergencia que estamos viendo entre el Dow Jones y el SP500 se puede seguir manteniendo. Yo creo que no, es decir, puede que el rumbo que cojan esta semana puede ser que sea el mismo y empiecen a corregir a la vez o a seguir manteniéndose al alza como estamos viendo en el SP500 y el Dow Jones se acabe dando la vuelta. Quizás lo que decíamos de esa hoja de ruta por la parte macro está muy clara, pero el SP500 la verdad que nos está dejando con bastantes dudas. Nos enfrentamos ahora mismo a unos meses que yo podría decir que pueden ser trampa, pero normalmente los meses de verano son meses con muy poquito volumen, en los que quizás vemos alguna corrección, como vimos, por ejemplo, el año pasado, porque la gente se va de vacaciones, pues no mira la bolsa y cuando te das cuenta dices, hola, pues he perdido un 10% y no me he dado cuenta. Puede llegar a pasar que eso nos lleve a correcciones quizás hasta el mes de agosto, correcciones tímidas, quizás no tan fuertes como las que hemos visto esta semana, y a partir de ahí, cuando ya quede claro esa subida de los tipos de interés en Estados Unidos, veamos a los índices de nuevo repuntar con mucha fuerza. Creo que el volumen va a ser totalmente clave. De momento no estamos viendo volumen excesivo en las caídas que estamos viendo en Europa, por lo menos en el IBEX 35 y en otros índices importantes. Por lo tanto, mientras el volumen no sea muy alto, nos decantaríamos por una simple corrección. El riesgo está cuando el volumen ya es muy alto, porque ahí nos están diciendo que a lo mejor la espantada es muy importante y que eso ya nos está indicando que no volveremos a ver nuevos máximos. ¿Por qué quizás me decantaría también? Porque podríamos seguir viendo correcciones y que quizás el SP500 ha visto un techo y empezaremos a corregir, quizás por ese periodo de blackout. Si estamos viendo que las subidas en los últimos meses y años están viendo provocada por esa recompra de acciones y que se está manteniendo de forma artificial esa subida, y ahora nos enfrentamos a un periodo en el que no puede haber recompra de acciones, pues blanco y en botella. Es decir, si no tenemos la gasolina que está manteniendo la subida, ¿cómo vamos a seguir manteniéndonos al alza? Por lo tanto, puede que el recorrido del alza que tenga el SP500 tenga las patas muy cortas y quizás se acabe decantando por acabar viendo una corrección, y a lo mejor
índices como el DAX, índices como el IBEX están adelantando lo que puede acabar haciendo el SP 500. Me llama muchísimo la atención lo que os comentaba al principio cuando analizamos esos datos interesantes de Twitter, lo que decía Ryan Detrick, de que bajar los tipos de interés ha provocado las últimas 20 veces que siga manteniéndose al alza la bolsa cuando estamos en máximos históricos, pero habrá que ver si cuando llegue esa bajada de los tipos de interés, el SP 500 sigue con la subida tan fuerte que estamos viendo ahora mismo, porque ahora yo creo que están ganando tiempo, es decir, si ahora lo que lleva de año ha subido un 20%, un 25%, y nos enfrentamos, no sé si son las elecciones en octubre o en noviembre, con el SP 500 un 10% por debajo de como estamos ahora mismo, pueden seguir sacando pecho de que el SP 500 en el año ha estado en positivo y eso lo pueden vender muy bien. Por lo tanto, cuidado con este decorado, porque eso a lo mejor no significa que el resto de índices lo vayan a hacer también. Nos hemos acostumbrado a que Europa va a la par de Estados Unidos, pero hubo una época hace unos años, no hace tanto, en la que veíamos a los índices en Estados Unidos hacerlo muy bien. En Europa había algunos índices que lo hacían muy bien, como el DAX, el Eurostoxx, pero había otros índices como el IBEX 35 en el que ya no mantenían las subidas. ¿Por qué lo ha hecho muy bien el IBEX 35? Porque esa subida de los tipos de interés se ha vendido como que ha sido un respiro para los bancos para empezar a ganar dinero. Si ahora estamos viendo que se empiezan a bajar los tipos de interés en Europa, a lo mejor esa teoría se rompe. Y si encima están bajando los tipos de interés con la inflación repuntando, como estamos viendo en Europa, y sin estar estabilizada, a lo mejor lo que nos están mostrando es que están bajando los tipos de interés porque la economía está empezando a flojear y no se mantiene lo que tenemos ahora mismo. Y a lo mejor lo que nos están vendiendo, ese cohete o esa moto, pues a lo mejor no es real. Así que bueno, esta es la sensación que tengo, estas son las conclusiones que podemos sacar con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.